Bienvenida, licenciada, ¿cómo está? Hola Larimar, buenas noches. Hola a todos los que están conectados. Todo bien, gracias a Dios. Licenciada, vamos a repetir sus credenciales, ya yo la presenté, pero para que la gente conozca un poquito más de usted, cuéntele a la gente qué usted hace y sus credenciales. Excelente, muy bien. Antes que todo, gracias. Gracias a Dios primero por la oportunidad de estar aquí. Gracias a Seguros Banreservas, a su plan de cobertura YOS. Gracias al Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, que me han brindado la oportunidad de estar aquí con ustedes esta noche compartiendo un poco de salud mental. Un tema que realmente es de interés para todos, un tema que de alguna manera nos toca a todos en alguna de nuestras vidas. Sí, así mismo es. Muy bien. Yo soy Eridania Rodríguez, soy psicóloga clínica, neuropsicóloga y trabajo en el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, un hospital de salud pública que ofrece una atención integral a niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Estamos ubicados en la zona norte, pero yo digo de nuestro país porque entiendo que le damos cobertura a personas que llegan de diferentes partes de toda la República Dominicana. También trabajo en el Centro Profesional Psicólogos Unidos y ahí doy el servicio también a niños y adolescentes. Buenísimo, gracias, licenciada, por estar con nosotros. Yo creo que como veníamos hablando antes del live, el tiempo no nos va a dar en un solo live para responder las cosas que obviamente las personas que están conectadas quieren saber, pero también las informaciones que usted entendía que no debían de quedarse en esta conversación sobre el síndrome de Asperger. Y vamos a empezar por ahí. ¿Qué es el síndrome de Asperger? Muy bien. Así como dices, me gustaría poner a las personas un poco en contexto, no entrar directamente al síndrome de Asperger, sino que las personas conozcan un poco más de dónde viene esta condición. Entonces, existen un grupo de trastornos que generalmente sus manifestaciones se presentan en la infancia y que afectan la capacidad de algunas de las personas que lo padecen de adquirir, retener y aplicar habilidades en las áreas sensitivo-motoras. Por ejemplo, puede haber una afectación para percibir ciertas texturas, alguna dificultad para mantener el equilibrio, el control postural. Pueden afectar también las áreas cognitivas, dificultad para atender, para retener información, para planificarse, para organizarse. Y también en las áreas afectivo y comportamental, que son áreas que intervienen en lo que es la interacción social, la comunicación, la relación con otros. Estos trastornos se engloban dentro de una categoría que se llaman trastornos del neurodesarrollo. Y dentro de los trastornos del neurodesarrollo vamos a encontrar el trastorno del espectro del autismo, que es un síndrome neurobiológico que afecta a las personas en dos grandes áreas, las personas que lo padecen. Tenemos una afectación en el área del desarrollo sociocomunicativo, lo que llamamos la comunicación e interacción social. Ahora mismo nosotras estamos teniendo una interacción social. Y también puede la persona que lo padece presentar una serie de conductas repetitivas e intereses restringidos. Los trastornos del espectro del autismo también son muy conocidos ahora mismo como TEA. Y los chicos que tienen este diagnóstico van a requerir apoyo en ciertas áreas, dependiendo de cuál sea el área más afectada, dependiendo de las características individuales de cada persona. Entonces, estas personas van a tener una necesidad de apoyo. Entonces, dicho esto, que tenemos los trastornos del neurodesarrollo, que dentro de los trastornos del neurodesarrollo tenemos
el trastorno del espectro del autismo, me gustaría entonces hablar un poco del Asperger. Okay. Así como dices, como decías, generó cierta controversia el hecho de que esta charla lleve el nombre de Asperger, y es válida esta controversia y es muy bueno que se haya generado porque quiere decir que nuestra comunidad de psicólogos, de padres, de médicos están al tanto de los cambios que se han venido haciendo en el área de la salud mental. O sea, estamos en la cosa. Entonces, si me preguntas qué es el Asperger, yo te diría que el Asperger es un trastorno del espectro del autismo. Pero también te aclararía que hace ya varios años la comunidad médica y científica eliminó esta clasificación. O sea, ya no tenemos esta etiqueta. Y en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, ya no vamos a encontrar esta clasificación. Ok. Entonces, ajá. No, entonces, para que vayamos conectando el hilo y para ponerlo quizás de una forma más llana, para que la gente que nos está escuchando vaya entendiendo, básicamente, si un niño hoy de 3 años, 4 años, 5 años, va a hacerse los estudios y resulta con un diagnóstico del TEA, no se le diagnosticaría con Asperger, ya no pasa eso. Exactamente. Ya no existe la clasificación. Pero la gente me pregunta a veces, ven acá, ¿el Asperger existe o no existe? Y yo le digo lo que te estoy diciendo. Ya no existe la etiqueta, ya no existe la clasificación. Pero lo que sí existe son personas que años atrás han recibido el diagnóstico del espectro del autismo, clasificado como síndrome de Asperger, personas que se identifican como Asperger, que sus redes de apoyo, o sea, sus familiares, sus compañeros de la escuela, sus amigos, los reconocen como Asperger, que celebran el pasado, ¿verdad?, 18 de febrero como su día, y es entonces en atención a estas personas que ya tienen este diagnóstico desde hace varios años, y en atención a que recientemente celebramos lo que es el Día Internacional del Asperger, que hemos decidido mantener el nombre en esta charla, porque es parte de su identidad. Y de hecho, fue el mes lo que dio la apertura a que se diera una charla como esta. Bueno, entonces, exacto. Entonces, hablando precisamente del tema de personas que ya fueron diagnosticadas y que se autodenominan o se identifican como personas con el síndrome de Asperger, vamos a hablar del tema de los diagnósticos, porque bien nos hablaba al inicio de condiciones que reunidas y puestas juntas, pues entonces llegarían a la categoría de un diagnóstico de TEA, pero que no particularmente separadas significan que una persona está dentro del espectro. Vamos a hablar de cómo se diagnostica una persona con Asperger o con TEA. Muy bien. Lo primero es que el diagnóstico depende mucho de la persona. Va a depender de las características personales del cerebro de cada persona, cada cerebro es diferente. Va a depender de la edad de la persona. El diagnóstico se realiza por conducta y requiere un juicio clínico, o sea, requiere la intervención de un profesional. Y no solo de un profesional, por ejemplo, si un niño llega a mi consulta con varias características que yo puedo identificar que están relacionadas al Asperger, no yo sola voy a establecer un diagnóstico, sino que yo voy a requerir el apoyo de otros profesionales, dentro de los que entran neurólogos, psiquiatras, especialistas del lenguaje, gastroenterólogos, genetistas. No necesariamente para establecer un diagnóstico vamos a necesitar todos estos profesionales, pero sí, en la mayoría de los casos se van a requerir varios de ellos. Entonces, o sea que sería importante hacer ese comentario justo ahí, de que sería irresponsable y muchas veces poco ético que un solo doctor decida diagnosticar a un niño, aún así
se creyera que sus síntomas son evidentes y que tiene indicadores obvios y claros, sería irresponsable de un solo médico, de un solo profesional, atribuir el diagnóstico a un niño, ¿verdad? Podríamos decir que para el niño no sería lo más conveniente, que se debe tener esta valoración de diferentes médicos, y no solamente de diferentes médicos, sino que sabemos que en la actualidad también estos profesionales van a requerir del apoyo de ciertos instrumentos, van a requerir el apoyo de las neuroimágenes, estudios a través de imágenes de las estructuras cerebrales como resonancias, tomografías computarizadas, electroencefalogramas y también de lo que hoy consideramos las pruebas diagnósticas de autismo. Tenemos dos tipos de pruebas. Tenemos las pruebas tipo 1, que se conocen como los tamizajes, que generalmente son escalas de detección, que cuando alguien tiene una sospecha de que un niño, por alguna dificultad en la interacción social, por alguna dificultad para establecer el contacto visual, para comunicarse, por la presencia de algunos comportamientos repetitivos, eh, tiene, ¿verdad?, esta sospecha de que podría estar padeciendo de un trastorno del neurodesarrollo. Entonces tenemos estas escalas, que son las pruebas de tipo 1, que ayudan a despejar ciertas sospechas. Y tenemos las pruebas tipo 2, que son ya las pruebas más profundas, más específicas para el diagnóstico del autismo. Dentro de estas yo podría mencionar algunas conocidas por la comunidad de psicología y la comunidad de neurología, que son consideradas específicas y válidas, como el A22 y el ADR. Son pruebas de mucha utilidad para apoyar en el diagnóstico. Entonces, habiendo dicho todo esto, y obviamente como abrimos de nuevo la conversación sobre ese debate de si aún existe el Asperger o no existe, si se usa o no se usa, yo quisiera que nosotros tratáramos de hacer una comparación en base a lo que ya sabemos que era el criterio para diagnosticar Asperger, con una diferenciación entre el Asperger y una persona que simplemente tiene autismo. ¿Se puede diferenciar? Existen algunas características que de alguna manera hacían sentir esta comunidad distinguida, por decirlo de alguna manera. Existen algunas características que son distintivas. Y es que las personas que eran anteriormente diagnosticadas con Asperger sí presentaban los comportamientos repetitivos. No, quiero decir que esto se ha englobado dentro del trastorno del espectro del autismo, porque contiene las características centrales de esta categoría diagnóstica. O sea, las personas van a presentar, una persona con Asperger va a presentar los comportamientos repetitivos, intereses restringidos, dificultad para la interacción social, pero que aquí es donde viene la sensación de alguna manera estamos como juntos, pero no revueltos, pero estas personas podrían destacar por algunas habilidades asociadas a la inteligencia, a las capacidades de rendimiento académico, sobre otros niños de su misma edad y nivel académico. Un ejemplo sencillo podría ponerte, hay niños que han recibido el diagnóstico de Asperger en el pasado, ya adolescentes, que han aprendido a leer solos. ¿O que son O, genios de la matemática? exactamente, o que tienen habilidades superiores para el cálculo, o que podrían aprenderse una pieza musical que muchas personas tendrían que pasar meses estudiándola para poder tocarla, para poder recitarla. Se la pueden aprender con escucharla una o dos veces. Entonces, Algunos también entiendo que exceden en motor afín en el tema de construcción, el tema de, por ejemplo, manejo de tecnología también. exactamente. O sea, estas personas tienden a requerir menos apoyo
Ahorita decía que una persona dentro del espectro autista, dependiendo de la severidad del daño que tiene, de la condición, va a requerir apoyos. Entonces, las personas que anteriormente eran diagnosticadas como Asperger vendrían estando ahora mismo dentro del espectro autista en un nivel de menor necesidad de apoyo. Ok. Entonces, Mira, algo que dígame. se me pasaba a decirte, que considero bien importante dentro de cómo se diagnostica, la pregunta que me hacías de cómo se diagnostica el autismo, es el tema de la edad. Muchas veces los niños tienden a presentar un comportamiento similar al de la mayoría de los otros niños hasta promediado los 2 años. Es ahí más o menos a esta edad donde comienzan a percibirse diferencias sustanciales, por decirlo de alguna manera. Ya al año se sabe que hay niños que empiezan, que podrían tener dificultad para comunicarse, que no muestran cosas, que no te señalan algo que quieren o que no te miran a la cara cuando tú le hablas o cuando tú lo llamas por su nombre parecieran no escuchar. Esto podría presentarse entre el primer y los 2 años. Okay. Pero para el diagnóstico y considerando que el cerebro está en constante evolución y a los 2 años tenemos un cerebro que puede cambiar bastante, hay una media en países desarrollados de diagnósticos que se establece más o menos a partir de los 4 años. En países como en Estados Unidos, un promedio diagnóstico son los 4 años. Y hay niños que incluso podría, por esas habilidades que presentan, podría tardarse el diagnóstico hasta los 7 u 8 años de edad. Bien sea porque se enmascaran o se compensan los síntomas con otras habilidades que poseen, o porque la demanda social no es tan alta. Entonces, aunque el diagnóstico ya desde los 2 años empezamos a apreciar características típicas en autismo, lo que establecemos, podríamos decir, es una impresión diagnóstica o un posible diagnóstico para darle un poco de oportunidad al niño de que interactúe, de que sea expuesto y de que su cerebro pueda, ¿verdad?, despegar del todo si esto a lo que se necesita, a la interacción. O sea que a eso podríamos llamarle la sospecha. Todavía estamos en ese periodo de sospecha. Hablando de sintomatología, hemos hablado principalmente de la parte neurológica y cognitiva, pero también hay síntomas motores que se hacen evidentes algunas veces para diagnosticar cualquier niño, niña o adolescente dentro del TEA. ¿Cuáles son esos síntomas motores que son clásicos dentro del espectro? Bueno, ya en la parte motora, podríamos decir que tiende a ser un área de debilidad. Entonces, podemos tener un niño que podría tener una dificultad para caminar, para saltar y caminar en el mismo lugar, para saltar en un solo pie. Vemos niños dentro del espectro, por ejemplo, que tienen dificultad o que no quieren acercarse a algunos columpios, o que en la escuela se practica fútbol y ellos, al ser un área que no es la que soy tan diestro, en la que me desempeño tan bien, podría tender a evitarlo. Y estas son algunas de las dificultades motoras. También, aparte de las motoras, encontramos dificultades sensoriales, que son muy... Con sonido. Un niño con TEA podría tener lo que llamamos hiper o hiposensibilidades, o sea, una sensibilidad muy alta a ciertos ruidos y algo que un niño que se ha desarrollado dentro de lo típico, como llamamos normotípico, no le moleste, le parezca natural, podría causarle mucha irritación, mucha sensibilidad. Okay. O podría tener mucha sensibilidad a ciertas texturas, evitar caminar sobre la cama o evitar caminar sobre la arena.
Entonces, estas dificultades sensoriales tienen que ver con los sentidos. Percibimos el mundo a través de los sentidos. Y si yo tengo una alteración sensorial, mi forma de percibir al mundo, que es en parte el tema de este live, va a ser diferente debido a esta alteración que vengo presentando. Ok, bueno, primero antes de pasar a nuestra próxima pregunta, nosotros recuerden que tenemos una lista de preguntas que la licenciada entiende que es información de valor y que no puede quedarse fuera de este live, pero también queremos recibir las preguntas de ustedes, nuestra comunidad. Ya veo que hay muchas personas que han empezado a preguntar, pero vayan poniendo sus preguntas porque aquí nosotros somos, aunque nada más me veo yo, somos un equipo y estamos anotando sus preguntas para luego la licenciada responderlas al terminar nuestra lista. Hablando de síntomas y de todos estos pequeños detalles que pueden llevarnos a esa etapa de la presospecha, como ya lo hablamos, me gustaría hablar sobre una parte importante dentro de estas situaciones que se dan en la familia, porque sabemos que hay muchos pseudomédicos en el mundo que tienden a diagnosticar de forma muy fácil y muy rápida a un niño sin saber realmente lo que ese niño está presentando. Pero también hay una parte importante dentro de este proceso y esta experiencia de las familias con niños con TEA, y es la negación de los padres. Es esa etapa donde el padre no quiere aceptar que juntos estos pequeños detalles que ya usted mencionó puede ser la posibilidad de un diagnóstico de autismo. ¿Cómo se puede trabajar el tema de la negación parental con este tema? Yo pienso que se puede trabajar, la herramienta más útil es la psicoeducación. Es natural, yo diría que es natural y es saludable que ante una primera impresión, sobre todo si es una sospecha que no ha venido de ti, sino que es una sospecha que ha manifestado un maestro, un pediatra, un vecino, que a veces puede también esta sospecha. Es natural cierta resistencia. Entonces, una vez el padre llega a la consulta, es importante educarlo, darle información sobre estos signos y síntomas que ya veníamos hablando, de manera que ellos puedan ir como echando, como ordenando y decir si se presenta esto, se podría presentar esto. Entonces, Claro. le va a ir dando sentido que hay algo que no es tan natural en el comportamiento o tan común. No voy a decir que no es tan natural, sino que no es tan común en el comportamiento del niño. Entonces, es decir, suministrando información. La información tiene el poder de cambiar el cerebro. Me pasa, y a propósito de esta pregunta, que en muchas ocasiones veo que hay personas de la familia que sí notan, que sí sospechan que algo del entorno al desarrollo es diferente, pero una parte se niega. Entonces ahí tenemos un trabajo todavía más desafiante para los psicólogos, para los neurólogos, los psiquiatras, el hecho de que la familia pueda entrar en este estudio, en esta investigación, en esta valoración, en esta observación constante del niño o la niña o el adolescente para poder llegar a establecer un diagnóstico. Entonces yo diría Precisamente, precisamente por eso que decía, viene mi próxima pregunta y tiene que ver con el seguimiento y el soporte psicológico de los profesionales de la psicología para las familias en esos momentos precisamente donde están en esa disyuntiva o ese dilema de si creo o no creo que puede ser que mi hijo o mi hija tenga un diagnóstico de TEA. ¿Cómo pueden los profesionales, en el caso de que ya esté la familia en consulta, que ya haya una sospecha de diagnóstico, cómo puede el psicólogo darle soporte a esa familia y que esa familia no salga en términos llanos corriendo? yo pienso que una buena posibilidad es
identificar necesidades. Generalmente los niños que tienen un diagnóstico del neurodesarrollo van a presentar necesidades. Y todo el que tiene necesidades, de alguna manera quiere solventarlas. Claro. Por ejemplo, un niño dentro del diagnóstico, dentro del espectro, podría tener dificultades alimentarias. Lo que llamamos selectividad alimentaria. Él nada más come arroz y huevo. O sea, como dicen nuestras madres, es súper mañoso. Exactamente. O súper picky. Eso no come de nada. Sí, a veces la familia lo ve muy normal, pero esto es sumamente importante porque un niño que tiene una deficiencia nutricional porque solamente ingiere ciertos alimentos, entonces va luego a presentar problemas conductuales, emocionales. Yo les digo a los papás, el niño que no se alimenta bien, ni piensa bien, ni se siente bien, ni se porta bien. Entonces, a tu pregunta, ¿cómo yo puedo enganchar un poco al papá? Con una buena historia de vida del niño, voy a identificar cuáles son las necesidades, cuáles son esas conductas que el niño está presentando que crean ruido en la familia, que crean interferencia. Tiene 7 años y todavía no controla esfínteres, o sea, no sabe ir al baño solo, no pide. Entonces, entiendo que una mamá, aunque no esté, o una familia que no esté tan armonizada con la posibilidad de un diagnóstico, va a decir, si me ayudan a que controle los esfínteres, en que pueda ir al baño solo, me engancho, o sea, me quedo con Claro. el bienestar del niño es lo que mueve a los papás a tener el seguimiento. Claro, totalmente de acuerdo. Entonces vamos a pasar a una pregunta que de hecho fue la primera que nos mandaron y nosotros las tenemos en nuestra lista, así que nos viene perfecto. Y es el tema del diagnóstico del TEA en la adultez o adolescencia. ¿Es posible diagnosticar el Asperger o el TEA en la adultez y en la adolescencia? Claro, es posible. Es posible porque la condición es algo que acompaña a la persona durante toda la vida. Que no se haya detectado en una edad pequeña, en la infancia, no significa que la persona no vaya a seguir teniendo las dificultades y las necesidades de apoyo. Entonces, el procedimiento sería similar, una consulta en psicología, en neurología, en psiquiatría, que dé paso a una evaluación multidisciplinar, que dé paso a investigar cuáles son las necesidades o las dificultades que esta persona ha venido atravesando a través del tiempo. Y entonces se comienzan a hacer las pruebas diagnósticas, los estudios de imágenes cerebrales y se puede lograr establecer un diagnóstico. Entonces no quedaría duda que un diagnóstico que aunque llegue de forma tardía, sería de muchísimo provecho para una persona que ha sufrido de limitaciones durante un largo periodo de su vida y ahora estar en conocimiento de su diagnóstico podría entonces mejorar su calidad de vida. No cabe duda, porque el diagnóstico de alguna manera te ayuda a comprender. Y cuando uno tiene esa sensación de que ya yo sé lo que me está pasando, ya yo entiendo por qué es que tengo dificultad para dormir, ya yo entiendo que esta ansiedad que yo siento cuando estoy en grupos, no es que me la estoy inventando, sino que hay una condición que me hace propensa a tenerla. Entonces, yo creo que con el diagnóstico comienza la intervención, y con la intervención comienza el bienestar de la persona, y eso es lo que... Totalmente de acuerdo. Una pregunta, cuando estábamos fuera del live, usted utilizó un término que ahora quiero traer a colación y es el tema de la diferencia entre el diagnóstico temprano y el diagnóstico tardío. Pero se utilizó también el término diagnóstico precoz. Quiero saber la diferencia entre esas cosas, pero sobre todo la pregunta va más a cuál es la diferencia entre una persona que la diagnostican con tiempo, vamos a decir así, o cuando está pequeño, y una persona que la diagnostican de tarde.
Muy bien, la diferencia pienso que sería que mientras más temprano es el diagnóstico, más rápido se empieza la intervención. Entonces, más rápido la familia comprende la condición. Se le pueden brindar lo que llamamos ayuda oportuna a la persona que en las diferentes etapas de su vida pueda ir trabajando ciertas debilidades, pueda ir compensando, porque el diagnóstico no solamente ayuda a identificar debilidades, sino que el diagnóstico va a poner de relieve tus fortalezas. Y tus fortalezas son las que te van a ayudar a vivir, a encontrar un sentido a tu vida, a las cosas que haces, a motivarte, a darte la oportunidad de plantearte metas. Entonces, esa es la diferencia que, en mi opinión, Entonces, eh, está relacionado a intervención oportuna y eso está relacionado a bienestar. pero podemos resumir y concluir que el diagnóstico siempre va a ser de provecho para la persona que lo tiene. Eso es lo que podemos estar de acuerdo. Exactamente. Claro. Entonces, una pregunta controversial. Vamos a empezar. ¿El Asperger tiene cura? No hablamos de cura porque no es considerado una enfermedad, sino una condición neurológica, sino que hablamos de intervenciones. Okay. Intervenciones que ayuden a la persona a mejorar la calidad de vida. Generalmente los trastornos del neurodesarrollo, las dificultades que presenta una persona con un trastorno del neurodesarrollo, tiende a acompañarle a lo largo de su vida, pero eso no significa que la persona no pueda mejorar y no pueda potenciar las áreas de debilidad. De hecho, okay, hay algo que es bien interesante y es, yo decía al principio, tal vez no me enfoqué tanto en esta parte, pero dentro del diagnóstico del espectro de autismo hay diferentes grados. Y esos grados tienen que ver con las necesidades de apoyo que requiera la persona. Nivel de apoyo 1, nivel de apoyo 2 o nivel de apoyo 3. Una persona puede tener una necesidad de apoyo en múltiples áreas y en la medida en que se va trabajando, que ahí viene lo que me comentabas ahorita de un diagnóstico oportuno, esta persona ya no requerir tanto apoyo en ciertas áreas. Entonces, ir moviéndose dentro del mismo espectro en la medida en que va solventando o adquiriendo ciertas habilidades. Ok, perfecto. Entonces, y si traemos la palabra reversible, ¿hay síntomas reversibles dentro del TEA? ¿O disminuidos solamente? Claro. Bueno, no existe suficiente data. Ok. Que podemos decir que podemos revertir ciertas situaciones. Pero de que los síntomas disminuyen, de que mejora la calidad de vida de la persona, de que la persona adquiere habilidades, de que la persona compensa, de eso sí hay data. Ok. Dentro de su expertise y con las personas que ha tratado, ¿cómo es la vida de una persona diagnosticada con Asperger? ¿Cómo se siente una persona con Asperger? Aquí vuelvo y digo, depende. Depende, cada persona, cada sistema familiar, cada red de apoyo es diferente. Hay personas, de hecho conozco a un joven de unos 16 años que fue diagnosticado con Asperger hace ya varios años y su red de apoyo, sus amigos, sus padres, su escuela, comprende su situación. Él ha podido establecer vínculos, que es una área de desafío para las personas dentro del espectro. Y sí maneja sus ansiedades, sus miedos, pero ¿quién no? Entonces, si una persona tiene una buena red de apoyo que comprende su situación, en su escuela la conocen y le brindan las ayudas necesarias
y aparte tiene acceso a terapia psicológica, tiene acceso a visitar al gastroenterólogo cuando presenta una alteración de tipo gastrointestinal, alimentaria, puede sentirse bien dentro de los desafíos que experimenta cada ser humano. Pero sí puedo decir que en la cotidianidad, cuando uno ve personas con un diagnóstico dentro del espectro autista, vemos personas que manejan mucha ansiedad, vemos personas que se sienten excluidos, vemos personas que no son comprendidas en la escuela, vemos familias que no son comprendidas, madres que son criticadas porque las consideran apoyadoras, como decimos aquí en República Dominicana, Alcahueta, alcahueta. y eso genera malestar emocional. Claro, claro. Entonces, precisamente con la historia que nos hacía del joven de 16 años y cómo tiene lo que se dice support system, su sistema de apoyo, ¿cuál es la recomendación para una familia con un nuevo diagnóstico, así sea ya adolescente o niño, para crear este círculo, este sistema de apoyo para esta persona diagnosticada? ¿Cuál sería la recomendación suya? Yo inicio, por ejemplo, con los familiares más cercanos y amigos de la familia y tíos y abuelos, psicoeducación, que se informen. Eso es en la parte de ellos. Me gustaría dividirlo como en dos bloques. Una parte está el sistema de apoyo y otra parte está cosas que se pueden aplicar directamente con la persona afectada. La familia que se psicoeduque, que observe, que anote fortalezas y debilidades, que tengan rutinas de autocuidado. Por ejemplo, los cuidadores principales de una persona con una dificultad de salud neurológica, de salud mental, tienden a manejar mucho estrés. Entonces, si pueden tener actividades de autocuidado que le ayuden a reducir el estrés, van a comprender mejor a la persona. No se van a irritar tanto cuando una persona esté haciendo un berrinche o cuando una Claro. persona dentro del espectro presente una dificultad para hacer una transición de una rutina a otra. Entonces, eso es la parte de ello. Autocuidado, psicoeducación, apoyo. Y ya en la parte con los niños, con los adolescentes, hay una palabra que yo diría que es una palabra mágica, y creo que he visto magia con ella, y es la anticipación. Los padres deben ayudar, o la familia, el grupo de apoyo, debe hacer la vida más predecible para un niño dentro del trastorno del espectro del autismo. Deben crear estructuras que le permitan saber que yo ahora estoy desayunando y luego yo me voy a alistar para ir a la escuela, y cuando yo llegue de la escuela yo voy a hacer, me voy a dar un baño, o sea, anticiparle su día de manera que ellos puedan tener una estructura mental que le permita saber lo que viene y así reducir la ansiedad ocasionada por la ambivalencia. Entonces, en estas rutinas, yo le digo a los papás, miren, hágase un pequeño calendario que diga, hora de levantarse, hora de desayunar, hora de salir para la escuela. Cuando llegue de la escuela, si va a comer o si se va a bañar, hora de salir a jugar, hora de jugar dentro de la casa, hora de acostarse, que es bastante importante. Si el niño ya tiene una edad de usar pantallas y las utiliza, hora de usar pantallas. Entonces, hacer este tipo de... Estructura, una estructura. y apoyarlo con imágenes visuales. En el caso de los niños con TEA, se utilizan mucho los apoyos visuales. Okay. Recortar imágenes y colocarlas en un lugar visible, en su habitación, en la nevera, y que ellos sepan lo que viene después. Y si hay algún cambio, vuelve la palabra mágica, anticipar.
El viernes tú vas con este uniforme a la escuela, porque algo que no dije ahorita es que los niños dentro del espectro tienden a tener lo que se llama una rigidez cognitiva o poca flexibilidad cognitiva, que es una dificultad para adaptarse a las actividades, para manejar situaciones nuevas de una manera fluida. Ok. Entonces, si va a haber un cambio, por ejemplo, dentro de la rutina que el niño ya conoce o el adolescente ya conoce, dígaselo con tiempo. Si el viernes es día de colores, dígale, y ya usted lo sabe desde el lunes, dígale el viernes es día de colores. Ok. Vamos a Crear una continuidad, una estructura, un calendario. Buenísimo. Bueno, licenciada, vamos a pasar a la pregunta de las personas que han estado conectadas en este live y vamos a empezar. Pueden seguir mandando sus preguntas también, igual estamos aquí con ustedes. ¿Puede un niño con TEA ir a un colegio igual que cualquier otro niño? depende, depende. Si hay niños que pueden adaptarse con más facilidad que otro a un entorno educativo tradicional. Aquí sí sería bueno resaltar que hay profesores que tienen buenas estrategias de comunicación, que tienen mucha vocación, que pueden dedicar un tiempo para explicarle cualquier cambio que se vaya a hacer, una dificultad que tenga. Hay niños que pueden integrarse con facilidad a, a un sistema educativo tradicional. O, tal vez no, la palabra facilidad no sería la adecuada, pero que pueden entrar en esa transición e ir adaptándose. Hay otros que tal vez van a requerir un espacio donde haya menos cantidad de personas, donde se le pueda poner más atención a sus necesidades diferentes y cosas. Bueno, aquí nos hacen una pregunta y es que cómo una persona puede hacer una cita con usted y que si pueden ir niños que ya fueron diagnosticados por otros profesionales. Muy bien. En el hospital pediátrico, como decía al principio, doctor Hugo Mendoza, los chicos pueden ir, pueden los padres hacer sus citas, hay un proceso. Ellos crean un récord, que es como una identificación de que son usuarios del hospital, ponen una cita que se la dan acorde a la disponibilidad y entonces ya en el trabajo decidimos qué vamos a trabajar. Si vamos a ayudarle en la parte conductual, dependiendo de las necesidades que tenga. Si vamos a dar un soporte a algunas dificultades cognitivas que presente el niño, por ejemplo, que se le dificulta poner atención u organizarse. Vamos a detectar si tiene algunas dificultades emocionales, producto de las mismas limitaciones o la dificultad para ser amigos que tienden a presentarse. Y hacemos un plan de trabajo, siempre atendiendo las necesidades del niño y de la familia. Buenísimo. Igual ustedes pueden buscar en la información de este live la información de la doctora y nosotros también en nuestros posts posteriores también les vamos a dejar saber cómo contactar con ella. Vamos a pasar a la próxima pregunta y es, ¿qué hacemos en momentos de crisis cuando se irritan por no poder expresar lo que sienten? Si ya está la crisis, pues la crisis hay que dejarla fluir. Ok, Siempre y cuando la persona no esté agrediendo a otro físicamente o se esté agrediendo a sí mismo. claro. Okay. Podemos acompañar al niño que está en una crisis. No lo vamos a ignorar porque somos su fuente de apoyo. Y ya me estoy refiriendo a los padres o a los padres. Vamos a acompañar, esperar que las emociones se presentan de una manera intensa, pero tienden a tener un tiempo de duración corto. Entonces, lo acompañamos en la crisis y vemos que va a golpear a alguien o que va a tirar un objeto, lo sostenemos con firmeza, de manera que no se vaya a hacer daño, y le brindamos ahí, si tenemos que alejarnos un poco y decirle, ok, voy a esperar que te calmes, sé que estás muy angustiado,
Pero la mejor crisis es la que se evita. Y la anticipación es la palabra mágica para evitar crisis. Ok, También hay herramientas perfecto. que crean, no quiero dejar de decir, hay personas que crean espacios de la calma y que en un momento de tranquilidad del niño se le explica, mira, si se le habla de las emociones, porque esto también es un área Ujú, de desafío, la regulación emocional es un área de desafío, ujú. pero siempre con la intervención hay formas. Entonces, antes de que se Ok, presente, se le educa para que si se siente muy enojado, entonces pueda recurrir a ciertos espacios del hogar, un rincón, ok, con peloticas antiestrés, con cosas que sean de su agrado. Ya el niño tiene una opción. También están algunas estrategias de stop, por ejemplo. Se le puede incluso, como son muy visuales los niños dentro del espectro, previamente se le educa y luego se le puede mostrar una tarjetita que diga stop. Y ya esto como que le manda un mensaje al cerebro de, ok, este es el momento de calmarme. Entonces es una perfecto. cosa. Entonces ahí retomamos en todo lo que decía de la estructura, la anticipación y todo lo que tiene que ver con las dinámicas y rutinas preventivas. O sea que ahí creo, esperamos que haya, estoy segura que la licenciada ya respondió esa pregunta que nos mandaron aquí. Hay una pregunta que me toca a mí responderla y es ¿qué terapias cubre la póliza en TEA? La póliza de Just cubre todos los tipos de terapias, todos los estudios que hay que hacer para el prediagnóstico, para el diagnóstico y luego del diagnóstico, todos los tipos de terapia dentro del TEA. Y Just, la póliza de seguros reservas, no ve el TEA como una precondición. Si usted va a sacar la póliza de Just y usted pone que su hijo tiene la condición, está dentro del espectro, esto no es visto por Just como una precondición ni tampoco una limitante para que su hijo y usted entren en esta póliza completa. Entonces, vamos a la próxima pregunta que dice, ¿qué tanto puede afectar las pantallas electrónicas a un niño con Asperger? Existe mucha evidencia, o sea, hay muchos estudios que hablan de cómo el uso de las pantallas, sobre todo si no está regulado, si no es a una hora apropiada, si se prolonga el horario del uso, existe evidencia que arroja que puede afectarlo. De hecho, hoy se habla de que hay niños que desarrollan comportamientos asociados al trastorno del espectro del autismo, producto a una exposición a pantallas antes de los 2 años. Okay. La pantalla y la luz de la pantalla, la luz que emite, está asociada a síntomas de ansiedad, a síntomas de depresión. También para nadie es un secreto de que de alguna manera nos engaña y esto es una especie de adicción que vamos desarrollando. Y la dificultad de controlar, aún así, con los controles parentales, con la supervisión, que quisiéramos todos los padres, y ahí me uno, estar todo el tiempo pendientes, o sea, tener como una visión a la pantalla de los niños, pero eso es imposible. Exactamente. Sabemos sí que la pantalla es un recurso y que hay muchas familias y personas que consideran que tiene sus ventajas y es así, la tecnología tiene sus ventajas y esta es la era en que están estos chicos. Lo que sí se debe siempre tener en cuenta es que debe ser un uso regulado, Ok. no tan cerca de la noche, que no interfiera con la alimentación. Ni con la Que, estructura y el calendario que ya se había hecho. exactamente. Volvemos ahí. Bueno, aquí hay una pregunta que la voy a reformular porque para que sea como un poquito más clara, pero habla de qué puede hacer uno para compartir con una persona que tiene Asperger, por ejemplo, en un espacio escolar. Aparentemente esta persona tiene interacción con alguien que está diagnosticado y quisiera saber qué puede hacer para que esta persona se sienta cómodo interactuando con él.
para que la persona que tiene Asperger se sienta cómodo. Exacto. ¿Qué puedo hacer yo para que una persona que ya yo sé que tiene el diagnóstico se sienta cómodo conmigo? A mí me gusta el término de aproximación sistemática. Poco a poco. Exactamente, poco a poco. Porque fíjate, hay algo que tienen los niños, que ahorita hablábamos de características distintivas. Muchos niños y adolescentes con Asperger tienen interés en comunicarse, tienen interés en relacionarse. Lo que no han desarrollado son las habilidades sociales adecuadas para hacerlo, pero no significa que no quieran. Entonces, yo diría ir aproximándose poco a poco, e entender que esta persona podría en algún momento tener un comportamiento inusual o algo a lo que yo no estoy acostumbrada, y que no significa que no quiera interactuar conmigo, sino que es algo que es desafiante para esta persona. Mucha empatía y, y amor. Yo pienso que el amor y el respeto permiten Sí, aproximar al yo otro. estoy totalmente de acuerdo. Próxima pregunta. Estamos quedándonos ya un poquito cortos de tiempo, así que vamos a tratar de responder tantas como podamos. ¿Usted recomienda algún tipo de medicamento para los niños con Asperger? Fíjate que cuando hablaba ahorita, sí mencioné la parte de que la intervención, tanto el diagnóstico como la intervención, es multidisciplinar. Entonces, si una persona con Asperger o dentro del espectro va a requerir algún tipo de medicación, lo importante es hablar con el especialista indicado, que sería en este caso un neurólogo o un psiquiatra. Sí se sabe y puedo decir que la farmacoterapia está dentro de la intervención, dentro de los planes de intervención. En algunos casos se requieren fármacos, pero cada fármaco tiene un uso que sería ya el especialista indicado el que puede valorar esa parte. No deje de llevarlo. Si ya usted tiene esa duda, si tiene esa sospecha, no deje de hacer la valoración neurológica o psiquiátrica, y ellos le van a recomendar lo más adecuado. Y si es necesario. Ok. Entonces, ¿el Asperger guarda alguna relación con la dislexia? Podríamos decir que sí, que muchas veces los trastornos del neurodesarrollo se presentan con comorbilidades, o sea, pueden aparecer en presencia de otros trastornos. No necesariamente una persona con Asperger va a tener dislexia, Ok. pero podría presentarse. Aquí hay una pregunta que se repite, podemos recapitular porque es una información importante y es que ¿cuál es la edad más recomendable para comenzar un proceso de diagnóstico en sospecha de los padres? Desde que usted tiene la sospecha, Los 2 años. o sea, ¿cuál es la edad más recomendable para Para empezar? empezar, ya con padres que tienen como la sospecha de que hay un tema. Desde que el padre tiene la sospecha, el padre debe asistir a una consulta donde se puedan aclarar, confirmar, descartar esa sospecha, donde se puedan despejar. Entonces, ya la persona con una buena historia clínica del niño, entonces va a definir o va a ayudar, va a entrar en una investigación a ver si el niño requiere una intervención en ese momento y qué tipo de intervención va a requerir. Pero desde que usted siente una sospecha, no se quede con ello. Ok, entonces, próxima pregunta. Lo tocamos ahorita porque nos comentaba el tema de los niños que tienen como lo decimos los picky eaters, los que no comen de todo, pero aquí nos preguntan que cuál es la relación que hay entre la alimentación y las denotaciones de manifestaciones de Asperger o de espectro autista. Existe relación, eso es algo que se ha venido estudiando, hay mucha data nueva al respecto.
Esto se habla de que existen alteraciones en la microbiota, que es lo que comúnmente conocemos como la flora intestinal, que es esa colonia de microorganismos que tenemos en nuestro sistema digestivo y está asociado a algunas manifestaciones dentro del trastorno, como la selectividad alimentaria, como algunas intolerancias, por ejemplo, a la proteína de la leche. Por eso siempre es bueno la valoración dentro del equipo multidisciplinar de un gastroenterólogo para ver cuáles dificultades. Es que cada caso es particular. Ok, Y hay mucha información que apunta a que la alimentación está asociada a este tipo de condiciones. ok. Y una pregunta, otra pregunta de nuestra comunidad es, en Asperger, la dificultad conductual y del lenguaje, ¿qué nivel entraría en la escala de TEA? Generalmente los niños que antes eran diagnosticados como Asperger, ahora van a entrar o entrarían en el grado 1, en el nivel de apoyo 1, que es el que tiene generalmente menor necesidad de apoyo. Pero vuelvo y digo, todo depende, cada caso es particular porque un niño puede tener una necesidad de apoyo, por ejemplo, en el caso de la conducta y de la interacción social, un niño con Asperger podría tener una dificultad para iniciar una conversación, o podría su dificultad estar en mantenerla, la puede iniciar muy bien, pero luego se queda fijo en un tema y se le dificulta fluir, o puede ser para terminar la conversación. Pero muchas veces eh, lo que hemos visto y en mi experiencia quedan en el grado 1, en el nivel de dificultad grado 1. Ok. Próxima pregunta es, ¿puede ser el Asperger transmitido de padre a hijo? Las causas del Asperger, lo que conocemos como las etiologías, son multifactoriales. Sí se habla de que hay factores de riesgo genético y hay ocasiones en que en algunas familias, cuando hay un padre que tiene algún grado de afectación o algún trastorno del desarrollo neurológico, en este caso de autismo, aumenta, podríamos decir, las probabilidades de que pueda tener un niño con TEA. Aumenta las probabilidades, pero no necesariamente porque una persona tenga TEA va a tener un niño Un hijo con TEA. dentro del espectro. No, Ok. no. Pues aprovechando ahí el tema de padres, vamos a hacer esta pregunta que creo que la tocamos en varios momentos, pero vamos a hablarla ya como que puntualmente. Y es, ¿cómo es la vida de un adulto con TEA? Vuelvo y uso la palabra depende. Depende Depende del nivel, claro. del nivel de afectación que tenga, de las redes de apoyo que tenga. Podría ser desafiante, podría ser muy interesante. Si este adulto ha sido diagnosticado e intervenido desde pequeño, conoce sus fortalezas y las está desarrollando al máximo. Creo que hablábamos, aunque no llegamos a citar algunos, que hay personas que han tenido un desarrollo profesional importantísimo y a nivel de actuación, a nivel de investigación, eh, y que tienen el diagnóstico. Podría ser más Ok. porque la necesidad de comunicación y de interacción social es algo que tenemos todos los seres humanos. Claro, No necesariamente totalmente. de negativo. Hay muchas fortalezas. Ok, entonces otra pregunta. ¿Existe la posibilidad de que los niños con TEA puedan alcanzar un equilibrio productivo y funcional en la adultez? Para eso trabajamos.
sea, para eso intervenimos, pensando que sí, que claro que se puede. O sea, un diagnóstico no define las posibilidades de una persona. Ok. O sea Entonces, que sí hay adultos perfectamente funcionales que fueron diagnosticados con TEA, tanto jóvenes como en la adolescencia igual. hay adultos que se sienten bien viviendo con TEA, que tienen altas y bajas, que tienen desafíos, que sufren, que en ocasiones sienten ansiedad, pero que pueden llevar un estilo de vida y un ritmo de vida que le permita también tener gratificación. Perfecto. Aparte de un psiquiatra y neurólogo, ¿puede un psicólogo diagnosticar TEA? Creo que hablábamos de eso un poco al principio. Ujú. Podríamos decir que sí, pero lo más importante es la intervención multidisciplinar. Reitero, Multidisciplinar. sería más apropiado que la persona, sería más apropiado el trabajo en equipo. El trabajo en equipo. Pero Claro, sí, totalmente. Bueno, vamos a ver. Bueno, entonces llegamos al final de nuestra ronda de preguntas y vamos a repetir, licenciada, por favor, sus credenciales y cómo la gente puede tener un acercamiento con usted para cualquier duda o consulta. muy bien. Pienso que a través del Hospital Pediátrico Doctor Hugo Mendoza, en el Departamento de Salud Mental, en el área de psicología, eh, podría la persona acercarse, pedir información, solicitar una cita. También en el Centro Profesional Psicólogos Unidos tenemos una sede en Centro Médico Gascue y una fundación que es la Unidad de Atención Psicosocial El Almirante, donde yo ofrezco mis servicios y ya para cualquier consulta, pienso que a través de mi cuenta de Instagram, que es @soyneurociencias, no es una cuenta muy que no doy mucho movimiento, pero sí recibo mensajes y puedo contestar por ahí. Buenísimo. Y para concluir por su parte, un mensaje a las familias que están atravesando por quizá un nuevo diagnóstico, una posibilidad de diagnóstico o que simplemente tienen ya un tiempo tratando con esta condición, ¿cuál sería el mensaje suyo? Mi mensaje es algo que decía ahorita, que me agrada bastante. Un diagnóstico no define posibilidades. Eh, Hay muchos programas de intervención que pueden ayudar. Si usted, cuando usted vaya, por ejemplo, al neurólogo, plantee sus necesidades, las limitaciones, cómo este diagnóstico está afectando su vida y la vida de su hijo. Y en base a sus necesidades y las necesidades específicas de su hijo, hagamos un plan. Entonces, el plan podemos irlo cambiando y podemos irlo ajustando a las necesidades particulares de cada persona. Pero siempre debe estar la esperanza de que las cosas pueden ser mejor, las habilidades necesarias se pueden aprender y siempre hay oportunidades de mejora. Eh, Me parece súper, súper bonito ese mensaje, que un diagnóstico no limita tus posibilidades ni presentes ni en el futuro. Sí, muchísimas gracias, licenciada, por habernos acompañado. Vamos a hacer la aclaración de que este live se queda aquí guardado para las personas que estuvieron mandando sus preguntas en esta última parte. Los invito a ver este live de nuevo porque la verdad que creo que hemos cubierto una gran parte de las cuestionantes detrás del síndrome de Asperger. Y recordarles a las personas que para más información pueden acceder a nuestra página web www.segurosreservas.com o por vía telefónica 809-960-7333. También pueden contactar al asistente virtual
de Seguros Reservas por WhatsApp al 809-960-7336. Nosotros esperamos que esta conversación con la licenciada haya sido de muchísimo provecho para ustedes y sus familias. Y nos vamos a ver en una nueva entrega porque definitivamente este live se nos quedó un poco corto para tocar todo lo que la gente quería saber, pero esperamos que sí haya sido de muchísimo valor para ustedes. Recordarles que esto es una colaboración con Seguros Reservas y su póliza Just. Just es una póliza que cubre todo lo que tiene que ver con el diagnóstico, consulta y terapia dentro del espectro autista sin verlo como una precondición. ¿Ok? Así que muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches, licenciada, y a ustedes también. Gracias, buenas noches.